Comunita Fest, Festival de Cuidados Comunitarios para la Resiliencia Digital. Cuando hablamos de crisis es que de pronto se viene algo a nuestra vida, ¿no?, en donde ya no podemos postergar una situación. De entrada, algo va pasando en nuestra cuerpo en donde empieza a surgir mucha ansiedad, en donde empieza a surgir mucha agitación, en donde empezamos a sentir una cantidad de cosas, porque de pronto nos damos cuenta que hay algo, insisto, que está ocurriendo que ya no podemos postergar muchísimo más, ¿no? Porque además lo intentamos, invertimos muchísima energía en postergar circunstancias, postergar situaciones, incluso utilizamos la energía de nuestra cuerpo para mantener baja la sensación, porque sabemos que algo está ocurriendo, sabemos que algo está pasando en nuestro entorno, sabemos que está llegando un cambio, sabemos que están ocurriendo cosas y entonces hacemos todo lo posible por mantener esas crisis distantes, alejadas de nosotras y de nosotros. Entonces, cuando llega la crisis es porque ya no pudimos hacer más, es porque ya no hubo manera de utilizar la energía de nuestra cuerpo para postergar esos cambios, para postergar esas acciones. Y entonces vienen todos estos cambios, vienen todas estas sensaciones y además nos damos cuenta que ya nuestros hábitos, nuestras herramientas habituales para enfrentarnos a las circunstancias de la vida cotidiana ya no nos funcionan. Y entonces la crisis implica precisamente que vamos a tener que empezar a diseñar nuevas maneras para enfrentar esta circunstancia, para enfrentar este cambio. Entonces, justo, viene un desorden importantísimo en nuestro organismo, viene un desorden importantísimo en nuestra vida, y nos empezamos a sentir incómodas, nos empezamos a sentir mal, empezamos a sentirnos insuficientes y bueno, empiezan a ocurrir muchísimas cosas en nuestro cuerpo. En nuestra cuerpo, en nuestro entorno, empiezan a ocurrir cosas. Y entonces, bueno, pues básicamente de eso se trata una crisis. Cuando revisamos las crisis lo vemos desde aquí, lo vemos desde cambios que ya no podemos postergar y estos cambios, estas circunstancias, ya no podemos manejarlas con las mismas herramientas con las que lo hacemos habitualmente. Algo que quiero compartirte son 3 aspectos importantes para manejar las crisis. El primero es lo difícil que nos es aceptar una crisis emocional. Lo difícil que nos es darnos cuenta que está ocurriendo algo en nosotras, en nosotres, y entonces, como nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta de esto, lo que hacemos es que vamos encontrando diversas maneras de negar la información, de negar lo que nos está pasando, de negar lo que está ocurriendo en el entorno, y entonces lo que hacemos es nos vamos pensando en que justificamos lo que nos está pasando. ¿Y sabes cuál es algo importante? Que nos vamos etiquetando y nos vamos etiquetando en base al esfuerzo que hacemos por evitar la crisis. Y entonces decimos, ay, es que vivo muy cansada, es que todo el tiempo estoy muy agotada, es que todo el tiempo estoy de mal humor, es que yo no soy una persona que sonría mucho, porque como estamos tan agotadas, como la crisis ya está consumiendo demasiada energía, entonces nos vamos etiquetando, porque nos está costando trabajo asumir que hay una crisis, porque en el momento en el que asumimos que está llegando una crisis, lo que toca es empezar a trabajarla. Lo que toca es empezar a revisarla. Otro de los elementos importantes que me gustaría compartirte para poder trabajar con nuestras crisis emocionales tiene que ver con la actitud positiva, propositiva. Esto es muy importante resaltar porque muchas veces pensamos, se tiene como esta creencia que la actitud positiva es una carga de entusiasmo, es estar todo el tiempo sonrientes y todo el tiempo contentas y todo el tiempo amables con todo el mundo, y eso no es la actitud positiva. Ese positivismo tóxico que lo que hace es negar nuestras emociones no es nada útil y nada sano. Cuidarte también es acompañarse. Sí es cierto, Susana, muchas gracias. Cuidarte es acompañarte, justo. Estar pendiente de nosotras es importantísimo porque es una manera de estarnos acompañando. Y esto nos ayuda a reconocer la crisis y entonces ya podemos enfrentar la crisis.
¿Ok? Muchas gracias. Entonces, te decía, no se trata de una actitud falsa de que no está pasando nada. Al contrario, si lo que queremos es reconocer la crisis, no podemos utilizar este falso positivismo porque lo único que hace es otra vez obligar a la cuerpa a que vuelva a contener lo que está ocurriendo y entonces nos volvemos a sentir cansadas, nos volvemos a sentir agotadas. No se trata de ese positivismo tóxico. Hablar de un positivismo es hablar de la certeza que tienes de todas las habilidades y herramientas que se han potencializado en base a la cantidad de crisis que ya hemos atravesado. A esta altura del partido hemos atravesado tantas crisis y entonces cuando la gente piensa en que tenemos que de todo se aprende, yo lo primero que digo es, sí, de todo se aprende, si queremos, pero lo importante es que podamos mirar cuáles son las herramientas que se construyeron durante esa crisis. Porque el día de hoy puedes mirar todas las crisis que has atravesado y cada una de esas crisis ha ayudado a fortalecer y a potencializar una de tus herramientas o muchas de tus herramientas. Y entonces la actitud positiva implica que hoy tengo estas herramientas. No estoy contenta, hoy no estoy alegre, hoy no estoy entusiasmada, hoy no tengo ganas de nada, ¿no? Pero sé perfectamente que tengo las herramientas para atravesar esta crisis. Y el tercer punto que quiero comentarte y que quiero platicarte tiene que ver con la paciencia dirigida. Una característica ahora sí que de nuestra especie es esta necesidad de o defendernos o correr, pero de sanarnos lo más pronto posible, que todo esté bien de una manera inmediata. Muchas veces por eso no aceptamos la crisis, porque tratamos de sostener este bienestar, ¿no? Que ya en ese momento no es ningún bienestar, ya en ese momento no hay manera de que se sostenga, pero insisto en sostenerlo. Y entonces a lo mejor te desvelas más, bebes más, sales más con los amigos, con las amigas. Tratamos de distraernos muchísimo, te duermes muy tarde viendo películas, viendo televisión, viendo el internet. ¿Cómo crees que haces tú para acelerar el paso de la crisis? Y después lo que sigue es hacer esta paciencia dirigida. Y hablar de dirigir la paciencia es, de entrada, sé que estoy aquí y tengo que aceptar que estoy aquí. No voy a correr, voy a aceptar el proceso de mi cuerpo, de mis emociones, de mis sentimientos y lo que sigue es dirigir. Y por ejemplo, cuando estábamos hablando, hace rato decías de la caminata, ya sabemos que la caminata no va a eliminar la crisis. La caminata no va a acelerar la crisis, pero estás teniendo y estás haciendo un ejercicio de bienestar que sabes que tarde o temprano va a dar unos frutos muy positivos, va a dar unos frutos muy bellos, porque estás viviendo tu crisis, estás siendo paciente contigo misma y al mismo tiempo estás construyendo elementos que te ayuden a sostenerte en ese camino para que lo que tenga que durar la crisis dure. Y entonces, ¿cuáles serían esos elementos? ¿Cómo serían esos elementos que tú pondrías? Hace rato decían meditar, caminar, escribir si es necesario, hacer un ejercicio de perdón contigo misma. ¿Qué harías? ¿Cuáles son las herramientas que te pueden ayudar a dirigir esta paciencia hacia algo sano, hacia un sostén que nos permita darnos cuenta que estamos en la crisis, pero sin forzarnos, sin obligarnos? Vita Fest, Festival de Cuidados Comunitarios para la Resiliencia Digital. Más en vita-medioactiva.org.